Sin más, vamos a dar paso a una gran mesa internacional sobre enfermedad tromboembólica venosa que moderará la doctora Lourdes del Río. Vale. En primer lugar, bueno, quiero agradecer al comité científico y bueno, pues a todo lo que es la junta directiva de CECIR. Hola, buenos días. La oportunidad y, bueno, y el honor de poder moderar esta mesa redonda sobre la enfermedad tromboembólica venosa. Como muy bien ha comentado antes la doctora Victoria Arciano, ni que decir tiene que la enfermedad tromboembólica venosa es una importantísima patología dentro de nuestra especialidad. No solo pues, porque asocia una elevada mortalidad, sino bueno, pues, su gran impacto en la asistencia sanitaria. Sí que es verdad que en los últimos años hemos vivido una gran evolución en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Un tratamiento que ha evolucionado desde el punto de vista farmacológico y bueno, de alguna forma frena lo que es la evolución de la enfermedad hacia la embolia pulmonar. Y, indudablemente, también estamos viviendo en los últimos años el ser nosotros también más agresivos en estos pacientes, sobre todo para impedir que con los años desarrollen un síndrome postrombótico. Pero, sin embargo, sí que es verdad que existen zonas y motivos de controversia que todavía no se aclaran en las guías, que, bueno, que lo vivimos en nuestros pacientes y que todavía no sabemos muy bien qué tenemos que hacer con ellos. Y precisamente con ese objetivo es por lo que nosotros hemos desarrollado esta mesa redonda, que bueno, pues, vamos a dar inicio ahora mismo. Tenemos una hora para desarrollarla, tenemos 5 ponentes. Yo sí que vosotros os vais a acoplar a los 10 minutos que tenemos, porque sí que me gustaría aprovechar los 10 últimos minutos para que se pudiera discutir en la sala cuestiones que seguramente van a ser interesantísimas. Así que para organizar la mesa vamos a voy a ir nombrando los ponentes uno en uno y vais desarrollando vuestra ponencia. El primer ponente es el profesor Sergio Yassani, que va a desarrollar la ponencia que lleva por título Varicose Vein Periprocessal, Thromboprophylacsis and Meet Needs. Gracias todos. My heart is pounding because it's the first time we go back on stage after the pandemic. So it's a special moment in which I see also dear friends like Professor Rial, who has been fundamental worldwide through the pandemic to keep education together with the Spanish Society. So thank you so much. I will start with a pregunta. Would you prefer me to speak in English or in Italian? If it is the same, we will go on in English then. Italian? Benissimo. English? Okay. Because really we need to discuss about this topic, very probably and particularly in a pandemic time. I've been asked to talk about the procedural thrombotic management in chronic venous disease. These are my conflicts of interest. And I like to say that this is a topic of particular interest because in these days with Professor Caprini and the American Venous Forum, we are working in a registry that will be sent also to you, where you can report what you're doing in your everyday practice when you're managing these patients, because we need indeed data, and we need to remember this quote of Caprini: never kill a friend, never treat a stranger. What do I mean with this? It means that we should know our patients as well as we know our friends. I know about Rodrigo, his risk factors, his traveling habits, his sports activities, so I know what kind of risk he has. So I will never get the risk of killing a patient because I missed the thrombotic risk assessment. Particularly in a post-COVID time, we must discuss about this very important round table, and we should always have in our mind the risk assessment tools. But we should also have in our mind that, as you can see, varicose veins are appearing up there in the different scores, but just as varicose veins, without really specifying what do we mean by them, the different kinds of situations we might have, and the different procedures we might have. And indeed, the difficulties are opportunities. The pandemic taught us a lot in terms of thrombotic, and indeed we might think about increasing even the score after the pandemic time, because we might have, for example, an asymptomatic COVID, and I really like to discuss with these
experts we have today with us about this. Should we consider all our patients potentially asymptomatic positive after the procedures or give extra points? Because if we really look at the literature, we see that our varicose veins patients, for sure, have an increased risk of thrombosis. It's not just about aesthetics that we are doing these procedures. And what about these procedures? Are they all the same in terms of a thrombotic risk? It's kind of a big deal because we have papers showing that there is basically no risk in doing varicose veins procedures in terms of thrombosis. But we have also a word of caution by big experts like Ingorani, showing us up to 16% of cases of DVT following an ablation. It really depends on how we are looking at these things, how we are detecting this issue, how we are checking the thrombosis. Are we just looking at the clinical signs? Are we looking for the D-dimer? Are we looking for the instrumental parts? So let's have the virtual tour of the periprocedural, I missed the slides over here, but you see over there, of the periprocedural journey of the patients, starting from the use eventually of graduated compression stockings. And it's interesting what Professor Mansilla taught us so well before, the differences in the guidelines. If we go on the American side of the Atlantic, we see that we must actually use compression for some weeks before having a reimbursement. But if we fly to the UK side, we will see that there is a recommendation in not using compression before a treatment unless the treatment is unavoidable. But these indications are just for the edema control. They are not really mentioning the thrombotic risk of these patients. And in Europe, we have an indication 1B, once again, for using compression, but not because of the thrombotic risk management, rather because of the edema control. In terms of venous active drugs in the pre-procedural phase, I was not able to find any data, and it would be interesting to see if there is a role for this. Let's now go to the operating room. And now we want to choose which kind of procedure we want to do in terms of technique and also in terms of strategies. Once again, we learned from Professor Mansilla today. So staging or not. Around the world, we have kind of agreement that in terms of quality of life, we should not stage the procedure. And there is a nice review that I suggest you to read, recently published, that is pointing out that there is also no difference in terms of thrombotic risk in staging or not staging. We might discuss about this because there is also another paper by Sulfian showing us in a very large population how the HI-HIT is actually changing when we are doing a concomitant or not concomitant, if we really matter about HI-HIT, if it is really something we consider a problem. And now the core of the talk, so thromboprophylaxis. What do we want to do over there? It's interesting to look at what is going on around the world. If we fly to Greece, this is a survey that was done some years ago, you see that almost 60% of our Greek colleagues are always giving some form of thromboprophylaxis. That is usually just a low molecular weight heparin, with a significant heterogeneity in the risk factors they are considering for giving this thromboprophylaxis. More recent data from Ireland, 2019, 73% of our colleagues from Ireland are giving a thromboprophylaxis no matter what. 71.4% of them are using just one single shot of heparin. I will repeat again because I think this could trigger some discussion. 71.4 are just giving one shot of heparin as thromboprophylaxis. And indeed, if we look at the guidelines around the world also for this, there is no clear agreement, no clear recommendation. So this round table is extremely well set. Which drug do we want to use? Of course, low molecular weight is the gold standard, but we have also new data pointing out that DOACs, in particular rivaroxaban in this paper, was not inferior to low molecular weight heparin. And we really look forward for presenting to you the data of the Step Ahead study that is introducing surodexide as an alternative eventually to these patients. I really suggest you to read this editorial from Nyamaki that is really pointing out how this round table that
is really appropriate. It should actually last maybe 3 days because we have so much to discuss about this topic. Also because it's very difficult to find a significant statistical power to really detect the few thromboses that might, though, make a difference for that patient. Moving forward, after the procedure, now the patient has been discharged, what do we want to do after that? It's nice to fly back virtually to Cortina on the Alps with also Spanish colleagues who were there when we published a paper after the last winter meeting on global guidelines, similarities, and controversies. So the fact that Professor Mansilla was pointing out, we have the same amount of literature on the table, but we analyze that in different ways. And that is leading to crazy situation almost like this one, for which in the document you can read that post-procedural compression, according to the different guidelines around the world, might vary from 24 hours up to 3 weeks. So how is it possible? We are all so smart physicians, we all studied a lot, we have the same amount of literature. I understand that there is the expert opinion that is shifting a little bit the needle of the balance, but quite a lot of shifting from 24 hours to 3 weeks, from 16 millimeter mercury up to 40 millimeter mercury of dose of compression. So you see how much we could discuss about these things, particularly considering that in reality, for example, there is, I will provocatively say guideline, but in the reality it is a consensus document that is giving a 1B. So it's very important also when we are talking about fake news, that is another major topic after the pandemic, that we give the proper name. A guideline cannot vary that much because it's a systematic process that, if done properly, answer to specific questions of the PICO system, for example, for which we can agree on disagreeing on the expert opinions for the local realities. But it's our responsibility as international experts, I think, to bring us together, not to make mistakes, for example, like this one that is considered a guideline, while in reality is a consensus that is telling us that if you want to have the legs of Angelina Jolie after sclerotherapy, you have a grade 2B of using compression for improving the aesthetics results. But again, we are talking about aesthetics. We are talking not about the thrombotic risk. And indeed, Luri showed us in 2019 how the grade of recommendation for post-procedural compression is still very low in terms of evidence and not really touching the topic of thrombosis, as reported also by this recent publication by 10 that is talking about the use of compression after sclerotherapy, pointing out a potential benefit for the clinical aspects, but not talking about the thrombotic risk. And I really like to discuss with you about sclerotherapy in COVID time, because in Italy started a movement against sclerotherapy considered dangerous, more dangerous than the other procedures in COVID time, when in reality reviewing the literature is actually the opposite. So it would be interesting to discuss also about that. In terms of venous active drugs, we know it's important to stop the domino effect from the microcirculatory to the macrocirculatory aspects. We know from interesting papers like this one that disease is starting very early. This is the functional capillary density that is decreasing already at C0S, so really giving a perspective of how early the disease starts. So drugs like MPFF or sulodexide have demonstrated a potential protective role on endothelium, and we could speculate that this is going to protect from thrombosis, but this is just a speculation that needs further evidence. Of course, the mechanotransduction protection, so how a physical force is translated into a biochemical message, could be of help if managed properly. And I could not be more thrilled than today in introducing to you our new data of the, up to our knowledge, first in-human identification of the glycocalyx in the lymphatics. That is really shifting the venous aspects into the lymphatic aspects, for which in the periprocedural set we could have further interesting discussion. And you see over here the Nautilus of the 20,000 Leagues Under the Sea exploring these aspects, so I look forward for the discussion on this. Going toward the conclusion, we might be worried about the hit, when in reality AVF released in 2020 the consensus document showing a lot of 2Cs, in my opinion.
And that's pretty impressive that after all these years, we just have 2 Cs, also for the management of small saphenous vein, as you can see. And we should remember this because while we agree, for example, on the treatment of the great saphenous vein, in the document I was mentioning from the winter 2019 on the different guidelines, there is far more heterogeneity in the small saphenous vein treatment. I was questioning if we really matter about this because, as we know, HIT is extremely rare, as you see from this publication, and is leading to even more rare complications. Yet, it can happen, and it is interesting how, going back to the Greek survey, half of our Greek colleagues are doing a post-operative scanning in more than 48% of cases, so around 50% of cases. 23% of our colleagues from Ireland are doing a post-operative check as routine. Do we really need to do that? This is another question, because in reality, if you look at this very interesting publication, more than 13,000 cases, no death reported, just one, actually less than one, 0.7% DVT that costed $14,000 to be detected. So in terms of cost efficacy, this is something that maybe will change the future guidelines that are now recommending eventually a 72 hours check, but that very probably is not really there to be. Last challenge, I would say, is the one of EGIT that has been recently reported. So not just, of course, the thrombotic aspect, but the glue issue that might raise in quite a significant percentage of cases. I like to discuss how we want to manage this also from a thrombotic perspective, because there are groups doing anticoagulation, groups who are not doing that, and the interesting data showing that in reality, the smaller the vessel, the higher the risk of EGIT, and we can discuss why it might be like that. The big challenge, in my opinion, is the one reported by this paper that is reporting how 40% of the medical websites are including potential fake news shared more than 400,000 times. So I deeply thank your society for having been part of this group effort that will lead us to the once-in-a-lifetime opportunity of the Universal Expo to report eventually encounter the venous and lymphatic fake news that we all understand so well, particularly after the pandemic time, presenting a consensus document during the Health Week. Thank you so much. Thank you very much. Haremos las preguntas después de las exposiciones, ¿de acuerdo? La segunda ponencia lleva por título Diagnóstico y será expuesta por el doctor Sergi Bermud, que es jefe de servicio en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Cuando quieras, Sergi, muchísimas gracias. Gracias Lourdes, y gracias también al capítulo por la amable invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con los compañeros, que muchos ya son amigos ya de tanto tiempo. Os voy a hablar del diagnóstico del síndrome postrombótico. Y ya para hacer una breve introducción me voy a centrar en qué es el síndrome postrombótico. Otros van a hablar después sobre la posible prevención, pero yo voy a centrarme sobre el concepto, el por qué es importante diagnosticar el síndrome postrombótico, cuándo lo debemos hacer o cuándo debemos pensar en él, y finalmente el cómo, que es lo que todos quizá estamos más esperando sobre la charla, ¿no? El síndrome postrombótico, sobre el concepto todos lo sabemos, ¿no? Es un diagnóstico clínico, y por lo tanto, con que es un síndrome, hemos de centrarnos en los signos y los síntomas que se producen de insuficiencia venosa crónica tras haber padecido una trombosis venosa. Insuficiencia venosa crónica, todos tenemos el concepto de la clasificación de la CAP, que es la más, creo que yo, universalmente utilizada, y no se difiere en nada en lo que podría ser la afectación por la insuficiencia venosa crónica por unas varices, ¿no? Con la C clásica, con la anatomía que nunca nadie usa, pero aquí tenemos lo que sería la causa más frecuente de la insuficiencia venosa crónica secundaria, ¿no? Y efectivamente puede deberse a una alteración en la fisiopatológica por reflujo, por obstrucción o por una combinación. Esto os lo estoy diciendo, pero todos lo sabéis. Y no es más que la repercusión de una hipertensión venosa sobre la extremidad. ¿Por qué es importante?
porque tiene unas graves consecuencias también económicas, que quizás lo menos importante, pero no es descartable, ¿no? Con costes directos sobre el paciente, el tema de las curas, asistencia sanitaria, pero también indirectos, por ejemplo, por bajas laborales, y también una grave afectación de la calidad de vida. El paciente que lo sufre y mucho, y todos conocemos pacientes concretos que el síndrome postrombótico le afecta tanto, incluso alguna estadística nos dice que a los 2 años puede afectarle tanto como un paciente con cáncer, con una angina o con insuficiencia cardíaca. Y a pesar de ser algo importante, ¿qué pasa? Es el enemigo silencioso que nos aparece al cabo del tiempo. Y cuando vamos a ver la literatura es una variable que está subestimada o quizá despreciada por la literatura, porque en todos los estudios en los que se tratan la trombosis venosa, pues estamos acostumbrados a ver como un target, un outcome principal, el embolismo pulmonar. Todos nos hemos acostumbrado a la retrombosis, que yo creo que prácticamente es una variable subrogada, ¿no? O sea, no tiene una afectación directa sobre el paciente, sino que la retrombosis puede causar más embolismo pulmonar, más síndrome postrombótico, pero quizá el síndrome postrombótico quizá es el más frecuente de todos y el menos reportado no está presente en la literatura. Simplemente nos vamos a buscar cuando son artículos que quizá controlamos más nosotros, que somos los que vivimos el síndrome postrombótico en nuestra consulta a lo largo del tiempo, ¿no? En los trials con compresión, en los trials de tratamientos endovasculares y qué pasa con los tratamientos médicos, ¿no? Son variables, es una variable que está olvidada. Y si nos vamos a la literatura, PubMed, muy fácil, ¿eh? Síndrome postrombótico, randomized control trial. Nos encontramos, si descartamos todos los estudios de compresión, todos los estudios de tratamiento endovascular, nos encontramos 6 artículos a día de hoy. Quizá he destacado el nacional, ¿no? El de 2008, este artículo de Valladolid de González Fajardo, ¿no? Es una variable que no está estudiada, ¿no? Está denostada posiblemente, ¿no? ¿Y cuándo pensar en el síndrome postrombótico? Pues desde el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones en las que ya nos vienen dadas por el paciente. El paciente de más riesgo, el que hemos de pensar que nos puede hacer un síndrome postrombótico, es el de mayor edad, el obeso, el que ya tiene historias de repetición, el que tiene una trombosis proximal, que son muchos de ellos, y además los que tienen una insuficiencia venosa superficial preexistente. Ahí no podemos hacer nada, nos viene dado por el paciente, pero lo que sí que es importante, y todos sabemos, es que hemos de actuar cuanto antes, ¿no? Porque una inadecuada anticoagulación, esto puede ser un causante, un provocador, un trigger de un síndrome postrombótico a largo plazo, ¿no? ¿Y cuándo vamos a evaluar este posible síndrome postrombótico? Hombre, durante los primeros 6 meses de tratamiento, esto posiblemente es demasiado precoz, y esto nos hablará el profesor Mansilla después, ¿no? Quizá no es el mejor momento, sino a partir de esos 6 meses, que sería un punto de corte entre lo que sería la fase aguda y la más crónica, es cuando nosotros podemos pensar que ese paciente va a presentar o no un síndrome postrombótico, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Pues la literatura es variable, ¿no? Estos estudios de cohortes, ¿no? Algunos estudios dicen que hasta los 2 años, porque después prácticamente no se presenta ninguna más, o incluso otros hasta los 5 años, porque posiblemente después estos pacientes ya no se presenten, se estabiliza la curva, ¿no? Finalmente, ¿cómo vamos a diagnosticar? Como os he dicho, se trata de signos y síntomas cuando el paciente ya ha sufrido una trombosis venosa, pero hay algunos pacientes que no lo saben. Estamos hablando de pacientes COVID. Algunos pacientes COVID que han estado en la UCI, que han pasado totalmente asintomáticos, estos pacientes han tenido una trombosis y no se habrán enterado. Y a lo mejor estos pacientes dentro de unos años tendrán la pierna hinchada, ¿vale? Es decir, algunos que tienen una clínica y otros que no. La anamnesis es muy importante, pero también no es definitiva, ¿no? La ecografía nos puede ayudar, no para diagnosticar el síndrome postrombótico, sino para etiquetarlo. Evidentemente, un paciente que no tiene conocimiento de una trombosis venosa previa, le hacemos una ecografía como esta con un trombo residual, hombre, pues posiblemente me estará dando bastantes pistas. El ultrasonido es importante para esto, posiblemente, para etiquetar al paciente. ¿Y cómo diagnosticarlo? Pues podríamos diagnosticarlo perfectamente con una clasificación CAP, pero todos sabemos que existe la clasificación de Villalta, que es la que más se utiliza en la literatura, pero no voy a hacer una encuesta, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros habéis aplicado el test de Villalta a algún paciente de vuestra consulta?
y si hay alguien que me sorprenda, porque se utiliza más no para etiquetarlo. Todos vemos entrar por la puerta, y la mayoría de aquí sois expertos, y sabemos diagnosticar de visu, que se llama, un paciente con síndrome postrombótico. Nadie utiliza la escala. Sí que es verdad que a título de investigación y académico, nos ayuda a etiquetar y a ver los cambios en este paciente. ¿Por qué se utiliza la escala de Villalta y no se utiliza la de Ginsberg, Branches, Widner, el Severity Score? ¿Qué le pedimos a una escala de este tipo? Pues una fiabilidad interobservador, una asociación con las presiones venosas que sea equivalente, que nos gradúe la severidad, unas condiciones a lo largo del tiempo y también que se relacione un poco con la clínica del paciente, lo que nos está diciendo, ¿no? Y la que básicamente cumple todos estos criterios es la de Villalta. De hecho, es la que cumple prácticamente todos los criterios. Sí que es verdad que Ginsberg, que después nos hablará el profesor Mansilla, es el variable principal del estudio SOX, ¿no? Pero, como podéis ver aquí, es mucho más restrictiva, ¿vale? Pero no cumple con todos estos criterios. Y finalmente, ¿qué rol tiene el dúplex? ¿Qué rol tiene el ultrasonido? Como hemos dicho, nos ayuda a etiquetar una trombosis desconocida para el paciente en su historial, pero es que además no podemos fiarnos mucho del dúplex para diagnosticar la trombosis, el síndrome postrombótico. Como podéis ver, de los pacientes que no tenían un síndrome postrombótico según Villalta, el 44% tenía un reflujo. Y vámonos al contrario, de los que sí que tenían, el 54% tenían un reflujo, pero es que el complementario, es decir, 46%, no tenían reflujo. Es decir, el ultrasonido posiblemente los que nos podría dar, o la imagen en general, no sería para diagnosticarlo, sino que sería para prever la etiología, para etiquetar al paciente, posiblemente para prever un pronóstico de este paciente. El paciente que está asintomático, sin reflujo, sin trombosis, posiblemente este paciente nunca va a desarrollar. Pero el otro paciente que tenga insuficiencia, que tenga trombosis y tenga una clínica, posiblemente este paciente nos va a empeorar con el tiempo, ¿no? Y en algunos casos seleccionados, la imagen, ya no el ultrasonido, que también, sino la resonancia, el escáner, nos puede ayudar a planificar un tratamiento endovascular del síndrome postrombótico. ¿Qué pasa después? Pues nos van a hablar los compañeros sobre la compresión y sobre el tratamiento endovascular. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente comunicación lleva por título Rationale for Aggressive Thrombus Removal and Clinical Outcomes. Va a ser expuesta por el doctor Nico Lauropoulos. Como ustedes pueden observar, no está aquí presente, pues porque él trabaja en Nueva York. Muy buenos días, Nico. How are you? Buenos días. Él trabaja en Nueva York y ha tenido verdaderos problemas por la situación sanitaria que estamos viviendo para poder asistir. Así que yo espero que estemos emplazados no tardando mucho, Nikos. Creo que el doctor Lauropoulos no necesita mucha presentación. Él trabaja en la División de Cirugía Vascular en Nueva York y es profesor en la Universidad de Stony Brook, que es, sin lugar a dudas, la mejor universidad de Nueva York. Nikos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y exponer esta comunicación en nuestro congreso. Y cuando quieras. Okay. Perfecto. ¿Puedes ver la presentación del doctor Lauropoulos? ¿Se puede ver, por favor? ¿No se ve la presentación del doctor Lauropoulos? ¿Se puede poner? Excelente. Ok. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz que estoy con su Congreso Nacional. Espero en el próximo año que estoy contigo en España. Y vamos. Okay. Iliofemoral thrombosis has higher risk for DVT recurrence and is more likely to lead to post-thrombotic syndrome, as we heard from the previous speaker.
Observations at 5 years have demonstrated these numbers for ulceration, claudication, etc. But recently, we did a systematic review and looked at studies that had a minimum of 5 years follow-up after iliofemoral DVT. And we found that 1/3 of people at least have remaining swelling in their extremities. There is a venous claudication in 1 out of 5 patients, and venous ulcers in about 5%. However, the quality of the studies are poor, with a big selection bias, heterogeneity, no patient-reported outcomes, a lack of objective reporting, comorbidities, and DVT recurrence. Unfortunately, this is the evidence we provide to you in 2021 in the history of thrombosis. In the study we did in 1987, we demonstrated that iliofemoral thrombosis produces the highest resistance, and it is only in this occasion during which patients develop venous claudication. And as you see here, among of this iliofemoral DVT was 18%. Now, if you look in another study with you for the development of thrombotic disease, when you have isolated vein thrombosis, it's very unlikely to develop skin damage. However, when you have multiple systems involved, particularly the iliofemoral veins, then the incidence of thrombotic disease and skin damage increase significantly. And here you can see one of our patients that had a previous thrombosis in the IVC and iliac veins, and you see here the confluence of the two iliac veins, a partial recanalization, but significant obstruction still. So the patient presented with class 4B disease, having pain, edema, heaviness, and itching. If you look at the clinical predictors as produced by Dr. Susan Kahn from Canada, after following up for 2 years, 387 patients, when you look at the Villalta score, right, 6% of people, they were fine in 2 years, mild to moderate 37, and 3% at 3 years, which is similar to what the previous speaker showed, having about 5-10% severe PTS, but this included longer follow-up. The predictors for post-thrombotic disease were higher Villalta score at the first month, iliofemoral DVT that we're talking about today, and various other factors. Now, in a study we did early with one of our radiology residents, Dr. Klein, who's working in Chicago now, we demonstrated who are truly the people candidates for thrombolysis in a routine clinical setting. And you see here all the patients we saw from the beginning to the end, right? True candidates for thrombolysis because of iliofemoral DVT would have been around 20%. However, this is true for 2012. Nowadays, we have a lot of devices where you can remove thrombus without even using thrombolytics. Therefore, the candidates would be a lot more. We also know from many studies that there is a 4 to 5 higher rate of recanalization of the femoral vein than the iliac vein in patients managed with medical measures alone, particularly on the left side. There are also patients with excessive iliofemoral vein thrombosis who receive conventional anticoagulation therapy have a greater than 2-fold higher risk of developing recurrent venous thromboembolism than those without iliac vein involvement. These are the two studies, particularly done by Duketis in 2001 and our own paper in 2008. Now, if we go to the proper randomized trials, starting with the CAVEN, at 2 years, there was a 15% reduction for post-thrombotic disease, which actually was increased at 5 years. As you see here, the relative reduction was 28%. When we look at the ATTRACT trial, despite the initial negative message, when you look at all the patients, when
do sub-analysis of people with ephemeral DVT alone, thrombus removal significantly reduced early late symptoms and over 24 months reduced post-thrombotic disease severity, reduced the proportion of patients who develop moderate or severe PTS, and resulted in a greater improvement in venous disease specific quality of life questionnaire. It's a very nice commentary done by Dr. Bakker from Denmark and Dr. Black from London, looking at the ATTRACT trial, and in fact, they call it the ATTRACT trial becomes more attractive. And they discussed about the heterogeneity of the different treatment methods, which is true in routine clinical practice. And they found out also that the rate of post-robotic in pharmacomechanical arm was higher than previous publications compared to large volume centers with long experience. This was because many patients randomized to low volume centers, still on their learning curve, and this is true for many clinical trials for other conditions. Similar to the experience of the introduction of clot removal techniques for both coronary disease and stroke, where a cycle of improvement in technique, a repeat of trials made early clot removal the standard of care. You see, if you look at the early 2000, when you try to remove clot from the brain, the results were abysmal. Now is basically the method of choice where appropriate. And here are some of the further, criticisms regarding the ATTRACT trial. So, in the interest of time, we don't need to go in detail. But even we're looking at all these negative things, still the ATTRACT trial had positive outcome for patients having iliofemoral thrombosis. If you look at the Dutch CAVA trial, which is probably as execution and design not the best compared to the other two, they found absolutely no difference between the accelerated thrombolysis and the control group. However, a significant number of patients were treated outside the window of the 2 weeks, and there was suboptimal protocol with many protocol violations, and unfortunately, lack of knowledge of the specialist treating the patients. So we have a paper now, which is it's called Special Article in the Journal of Vascular Surgery, just accepted for publication, and we look the problem and the gap of the clinical trials for aggressive thrombus removal. Currently, the available RCTs have demonstrated better outcomes for patients with ephemeral DVT. However, larger studies are required on patients with ephemeral DVT, as the existing ones were not powered for this group alone. Bleeding rates, despite have been reduced when compared to data provided by all the trials, still pose a considerable problem. As techniques evolve, thrombus removal will be more effective and bleeding complications can be further reduced or eliminated. An ideal interventional approach should be safe, effective, and performed as a single procedure, making it first choice for most patients. Here, I'm not going to go in details on this, but this is how we proposed an ideal trial, which actually realistic from going onwards. It's very important of how you select the patients, to have a faster enrollment, proper randomization, and a rigorous and objective follow-up. To finish, so to be on time, a strategy for thrombus removal eliminates acute pain and edema, restores patency and may preserve valve function, reduces post-thrombotic morbidity, improves quality of life, and reduces recurrence of deep vein thrombosis. It's been a pleasure being with you, and let's enjoy the rest of the meeting. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Lavropoulos. A continuación, pues, vamos a pasar a la siguiente exposición, que lleva por título La terapia de compresión en la prevención del síndrome postrombótico
que será expuesta por el doctor Armando Mansilla, que aunque ya ha sido presentado, me vais a permitir volverle a presentar, que es presidente de la Sociedad Portuguesa de Angiología y Cirugía Vascular, es presidente del European Venous Forum y director del Departamento de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Porto, Portugal. Doctor Mansilla, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días otra vez a todos. Gracias por la invitación. ¿En castellano o en inglés? Lo que prefieren. En castellano. Muy En castellano. Bien. Perfecto. Entonces me han pedido para hablar de la terapia compresiva en la prevención del síndrome postrombótico. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y en verdad, cuando se habla de síndrome postrombótico, de terapia compresiva, este podría ser el racional para la utilización de medidas de compresión elástica. Se va a disminuir la hipertensión venosa, el reflujo valvular, al final va a incrementar la parte sintomática y la calidad de vida del paciente, y en términos objetivos puede, como racional, haber un potencial para prevenir el síndrome postrombótico a medio y largo plazo. ¿Cuál es la evidencia? En 2017, una revisión sistemática y una metaanálisis con 8 randomized control trials, casi 1.600 participantes, que ha sido publicada en la Medicine y que los autores han concluido con nivel de significancia estadística que el uso de compresión reduce con significado la incidencia de síndrome postrombótico. El mismo año, perdón, que lo intentando, ha sido publicada una revisión de la Cochrane. 10 randomized control trials, casi 2.400 participantes. Los autores han verificado y comentado que los estudios son muy heterogéneos, la evidencia no es muy elevada y al final la conclusión ha sido la misma. Previene, es útil y tiene potencial como hablábamos. Este año han sido publicadas las últimas guías de la European Society for Vascular Surgery, donde se puede leer que en pacientes con trombosis venosa proximal, la compresión de 30-40 milímetros aplicado al inicio está recomendado para reducir la dolor, el edema y la obstrucción venosa residual con un grado 1A de evidencia. La recomendación siguiente nos dice que pacientes con trombosis venosa proximal, otra vez proximal, se habla siempre de trombosis venosa proximal, de uso de compresión bajo rodilla, se puede o no considerar para reducir el síndrome postrombótico. Y la evidencia no es elevada, 2AA. Pues no es un alto nivel de evidencia. Y la recomendación siguiente, que para pacientes con síntomas limitados, no dice que no tiene de todo, y con señales limitados, como se describe en el score Villalta, se recomienda el uso hasta 6 o 12 meses. Y esto con nivel 1A de evidencia. Todo se basea en este gráfico, perdón, un poco difícil de presentar como diapositiva, más que está en las guías y la pueden leer, que todo se basea en el Villalta, y como mi amigo Dr. Sergi Bellmunt presentaba, no lo utilizamos en la práctica diaria clínica, seguro. Mas todo se basea en el Villalta más o menos que 4 a 6 o a 12 meses. Y entonces se puede un poco concluir en las guías de la Sociedad Europea que al final, después de 12 meses, no hay que usar. Seguro que los pacientes agradecen porque ninguno lo quiere usar medidas elásticas por la vida. Mas todo se basea en el uso, en la utilización de Villalta. Y después, si vamos a mirar
los estudios que están de base para estas recomendaciones, el estudio más importante es el STUDS-TOX Trial, que ha sido publicado en 2014. Ha sido un marco, ha sido publicado en la Lancet, un estudio multicéntrico, randomizado, placebo, control, y usado para 2 años después de un episodio de trombosis venosa profunda en 24 centros a nivel internacional. El outcome primario utilizaba el criterio Ginsberg, conforme comentado por el doctor Sergi Belmont, que es la incidencia acumulativa del síndrome postrombótico de 6 a 24 meses de follow-up. Y los outcomes secundarios utilizando, como comentábamos ahora mismo, varios: la presencia de úlcera venosa, recurrencia, el reflujo valvular, calidad de vida y todo baseado en la utilización del score Villalta. Mirando los resultados, no hay diferencias a 2 años para outcome primario, para outcome secundario, con el criterio Ginsberg, con la utilización del score Villalta. No se encuentra diferencias entre usar o no utilizar para prevención de síndrome postrombótico. Y mismo cuando hacemos un análisis de subgrupos, tampoco. No importa el sexo, el índice de masa corporal, la edad y mismo la localización anatómica, más o menos proximal. No hay ninguna diferencia con significado estadístico en el SOX trial. Más, lo que importa es comprender cómo ha sido conducido y, una vez más, hablando de evidencia publicada, cómo se interpreta la evidencia. Porque hay un punto muy significativo en la compresión elástica que tiene que ver con la compliance de los pacientes. Y mirando la metodología del SOX trial, lo que los organizadores hacían era preguntar a los pacientes a cada 6 meses de intervalo si estaban o no utilizando las medias. Entonces, el intervalo es un poco largo, basado en la memoria del paciente, que por veces no sabemos en nuestra consulta cómo le comento lo que estamos haciendo o no haciendo, la compresión, la medicación, todo. Y mismo con esto, de avaliar la compliance así, mismo así, que puede haber un exagero del paciente, mismo así, objetivamente, lo que puede mirar es que a 2 años, solo 50%, más o menos, 50% comentaba que utilizaba más de 3 días por semana. Entonces, la compliance para el SOX trial ha sido por memoria y 50% más de 3 días por semana a 2 años. Y se ha concluido que no había ninguna diferencia con esto, con esta compliance. Esto es el bias que hay que analizar y comentar probablemente al final para la discusión. Por eso, yo le comentaría que, como ha sido ya hablado por los speakers anteriores, el síndrome postrombótico es una entidad común con muy impacto en la morbilidad y la calidad de vida de los pacientes. El papel de la compresión elástica ha cambiado con el STUDS-SOX trial. El STUDS-SOX trial tiene todas estas limitaciones y la evidencia, a pesar de las últimas guías publicadas de la ISPS con los grados que las comenté ahora mismo, yo no le puedo decir que no tiene algo de conflictuoso y que sigue para comentar, porque en verdad es la evidencia publicada y disponible que puede cambiar, y esta evidencia publicada tiene todas estas limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Completamente de acuerdo, ya lo comentaremos al final.
Por último, la última exposición lleva por título Tromoprofilaxis ambulatoria a los pacientes con cáncer. La va a exponer el doctor Pedro Ruiz. Él trabaja en el Servicio de Medicina Interna. Muchas gracias por atreverte a estar aquí con tanto cirujano vascular, Pedro. En la Clínica Universitaria de Navarra. Muchísimas gracias por la aceptación y cuando quieras, Pedro. El agradecimiento es mío, es de verdad que estoy encantado de estar un año más aquí entre amigos. Gracias a Rodrigo Rial, a Lourdes del Río por vuestra invitación y además por darme la libertad de contaros un tema que a lo mejor os rechina un poco como cirujanos, pero que creo que es un tema que os va a gustar mucho, que os va a interesar. Es un tema que está sin resolver en la enfermedad tromboembólica y que tiene gran impacto, como vamos a ver a continuación. Me gustaría empezar la presentación contándoos que hace 5 años una residente mía, que recién había acabado la especialidad, fue diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón y además estadio 4, pero tuvo la suerte de que tenía una mutación, que es un reordenamiento en un genético que es el ALK, que es, bueno, sucede en un porcentaje pequeño de pacientes con adenocarcinoma y que tiene ahora terapias dirigidas que responden muy bien y hacen que la enfermedad se pueda convertir en algo casi crónico y como estamos viendo, hay muchos pacientes con cáncer de pulmón que ya no tienen mucha más supervivencia que lo que teníamos acostumbrado previamente. Bueno, pues esta residente mía, ya adjunta, tras 2 años de tratamiento en el cual iba bien, tuvo una embolia de pulmón masiva. Como tenía metástasis cerebrales, no pudo recibir tratamiento trombolítico, perdón. Se le puso un filtro de vena cava, se la anticoaguló, pero bueno, pues quedó conectada a oxigenoterapia y tras unas semanas de mantenerse así, pues falleció. Ese mismo año apareció este estudio, además del grupo español, distintos hospitales participaron, en el cual se vio que este reordenamiento del ALK en los pacientes con adenocarcinoma de pulmón se asocia a un 30% de desarrollo de trombosis, 30%. Y además estos pacientes, a pesar del tratamiento, recurren y cuando tienen trombosis la supervivencia decae de forma muy impactante. Y bueno, pues de eso voy a hablar. Este proyecto es mi proyecto principal de investigación y mi proyecto asistencial también en la clínica y es de cómo prevenir. ¿Por qué prevenir? Porque en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa oncológicos, cuando sucede la enfermedad tromboembólica, aunque la tratemos de la mejor forma posible, la mortalidad se multiplica por 3. Es decir, que lo que debemos hacer es prevenir la enfermedad, no tratarla cuando ya ha ocurrido. Además, sabemos este dato que es también de gran impacto. El 60% de los pacientes que mueren por embolia de pulmón y son oncológicos son pacientes que tenían una enfermedad localizada y una baja carga tumoral. Es decir, que estas muertes son prevenibles, no son pacientes con cáncer avanzado que se iban a morir igualmente por su propio cáncer. Y además también tenemos este dato, que es solo la punta del iceberg, porque hasta un 70% de las embolias de pulmón fatales que diagnosticamos post-mortem en las autopsias eran embolias de pulmón que no se habían detectado y no se habían diagnosticado mientras el paciente estaba vivo. ¿Y por qué podemos plantearnos la prevención? Porque conocemos más o menos la historia natural del paciente con cáncer, que es muy complejo. Pero sabemos que el paciente con cáncer, en los primeros meses del diagnóstico, cuando la enfermedad está a su libre albedrío y cuando está recibiendo quimioterapia, es momentos en los que su riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica es muy elevado. Se habla de hasta que se multiplica por 53 veces el riesgo de trombosis. Y, por supuesto, en los momentos de hospitalización, que eso sí que lo hacemos bien, poner tromboprofilaxis durante la hospitalización, cuando hay cirugías y, por supuesto, al final de la enfermedad o cuando hay progresión y metastatización de la enfermedad. Pero es en los primeros meses del diagnóstico, cuando empieza a recibir el paciente de quimioterapia, cuando hay un riesgo muy elevado y que de forma ambulatoria deberíamos plantearnos la prevención con medidas de tromboprofilaxis farmacológica.
El paciente oncológico es muy complicado, no vamos a entrar. Entran muchas variables que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay factores relacionados con el propio cáncer, el tipo de tumor, si está localizado o está extendido, que aumentan el riesgo de trombosis, incluso mutaciones, como hemos visto, y más factores que vamos a ver. Hay factores relacionados con el tratamiento. Las distintas terapias, la quimioterapia y las distintas terapias modernas también aumentan el riesgo. Y luego pues están las habituales de la enfermedad tromboembólica relacionadas con el paciente, si tiene trombofilia, la edad, la obesidad, etcétera. Y también se han visto biomarcadores que aumentan el riesgo de trombosis. Fijaos, este es un estudio de este mismo año con casi 500.000 pacientes con cáncer comparados con 1,5 millones de controles sin cáncer y en el cual vemos que el cáncer aumenta por 9 el riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa. Antes se hablaba de aumento de 3 o 4 veces respecto a la población general, pero este nuevo estudio nos da un nuevo posicionamiento, ¿no? Porque está influido por las nuevas terapias y la supervivencia ahora mayor de los pacientes oncológicos. Fijaos que en la última década el riesgo, o sea, la incidencia de trombosis en los pacientes con cáncer se ha triplicado y ahora estamos hablando de casi el 3% de incidencia de trombosis en pacientes oncológicos de forma general. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues fijaos, la quimioterapia, que ya sabemos de sobra que aumenta el riesgo de trombosis, es la línea azul. Y el resto de líneas que están por encima y que aumentan incluso más el riesgo de trombosis son nuevas terapias que estamos utilizando y que, por supuesto, son buenísimas porque aumentan mucho la supervivencia de los pacientes. Estamos hablando de la inmunoterapia, de los inhibidores tirosin quinasa, de los antiangiogénicos. Todos ellos aumentan incluso más que la quimioterapia clásica el riesgo de trombosis. Y esta es la nueva clasificación de este estudio de los tumores que más se asocian con riesgo de trombosis. Sigue liderando el páncreas, pero cuidado con los tumores hepatobiliares, el tumor de ovario y el tumor de pulmón, el cáncer de pulmón, el no microcítico, que tienen un riesgo muy elevado de trombosis. Y este dato, para ya hablar un poco de la prevención, es quizás el más importante, y es que el 80% de las trombosis que desarrollan los pacientes oncológicos no se desarrollan durante una hospitalización, se desarrollan en el medio ambulatorio. O sea que si queremos plantearnos prevenir, tenemos que ir a ese escenario, al escenario ambulatorio del paciente oncológico. Y por eso se han desarrollado múltiples ensayos clínicos en la última década, fundamentalmente, con tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular y anticoagulantes de acción directa. Estos son los principales 4 ensayos con heparinas de bajo peso molecular, 2 ensayos, el PROTEC y el SAFE-ONCO, que incluyeron pacientes con distintos tumores, y luego 2 ensayos clínicos, el FRAYEN y el CONCO, con cáncer de páncreas, que es el de más riesgo trombótico. No os voy a aburrir con resultados, pero simplemente deciros que los 4 ensayos clínicos demostraron reducir de forma muy significativa entre un 50 y más de un 80% el riesgo de desarrollar trombosis durante el proceso ambulatorio del paciente mientras recibe quimioterapia. Y hace 2 años, fue publicado también los 2 ensayos clínicos con los nuevos anticoagulantes, en este caso el AVER y el Cassini con apixaban y con rivaroxaban, y demostraron también una reducción significativa, más del 50% de reducción del riesgo de trombosis, sin un aumento significativo de las hemorragias en los pacientes. Hay también una revisión sistemática de la Cochrane actualizada de este año, porque teníamos una del 2016, ya incluyendo los anticoagulantes de acción directa, y las conclusiones es que disminuyen el riesgo de desarrollar trombosis, pero es verdad que aumentan el riesgo de hemorragias. Por lo tanto, aquí llega el tema no resuelto, y es a qué pacientes debemos, por tanto, tratar con tromboprofilaxis, porque su riesgo de trombosis es muy alto y su riesgo de hemorragia no es tan alto y, por tanto, queda justificada. Y para eso es importante recordar en 30 segundos el NNT, ¿no? El número necesario a tratar. Como sabéis,
el número necesario a tratar depende de la reducción absoluta del riesgo. Es decir, yo puedo reducir todos los metaanálisis y los ensayos clínicos han demostrado que la heparina bajo peso o los anticoagulantes de acción directa reducen el riesgo de trombosis un 50%. Pero claro, si yo reduzco un 50% en una población donde el riesgo de trombosis es del 5%, lo estoy reduciendo solo un 2,5%. Esto significa que necesito tratar a 40 pacientes para evitar una trombosis. Mientras que si lo hago en una población, por ejemplo, el cáncer de páncreas, en los que la incidencia de trombosis es del 10% o más, si reduzco el 50%, estoy reduciendo un 5% y ya solo tengo que tratar 20 pacientes para evitar una trombosis. ¿Cuál es el número necesario a tratar? Pues este también es un tema de debate, pero parece que 20 es algo razonable. Y para ello se han desarrollado distintas escalas y con esta parte final ya voy acabando, y es para seleccionar qué pacientes son los que tienen más riesgo y por lo tanto qué pacientes deben recibir tromboprofilaxis de forma ambulatoria cuando empiezan un ciclo de quimioterapia. Esta es la escala más famosa, la escala de Khorana, que tiene en cuenta el tipo de tumor, las plaquetas, la hemoglobina y los leucocitos en la analítica previa al inicio de quimioterapia y el índice de masa corporal. Esta escala ha sido validada en múltiples estudios, pero es una escala muy criticada porque en muchos tipos de tumores no se comporta bien y no selecciona bien los pacientes que realmente tienen alto riesgo de trombosis. En estos años se han ido desarrollando múltiples escalas que han intentado mejorar la escala de Khorana para seleccionar los pacientes que se benefician de esta prevención. Y bueno, tenemos la escala CATS, la escala PROTEC, la escala ONCOTEP. Estas escalas han añadido distintas variables, como por ejemplo el tener una enfermedad tromboembólica venosa previa, que está más que demostrado que aumenta mucho el riesgo de trombosis, el que el tumor tenga metástasis o el estadio oncológico, el tipo de quimioterapia e incluso hay escalas como una escala de un grupo español, del grupo de Andrés Muñoz, de la SEOM, que es la escala TIC-ONCO, y me incluye también genética dentro de la escala, ¿no? Distintas mutaciones de trombofilia para tener en cuenta también el riesgo de trombosis. Estas escalas, la mayoría todavía no están validadas externamente. Esta es una escala que sí que está validada, una escala del grupo de Viena, del grupo de Babinger, en la cual veis que solo tienen en cuenta el dímero D, pero cuantitativamente, y el tipo de tumor. Y solo con esas dos variables hacen este nomograma y además está validada y calculan el riesgo individual del paciente de desarrollar trombosis. También, simplemente por encima, deciros que ahora lo que está de moda, porque parece que es lo más razonable, es desarrollar escalas específicas para cada tipo de tumor. Y os pongo de ejemplo, por ejemplo, la escala TROLI, que además está validada para los linfomas, o estas dos escalas, la escala IMPD-VTI y la escala SAFE, para los pacientes con mieloma, que no está validada, pero están recientemente publicadas. Y bueno, que son escalas ya específicas para cada tipo de tumor. Y bueno, ya terminar con la primera diapositiva, y es que además de esto ya hay que tener en cuenta las mutaciones, como ya hemos visto, bueno, pues, el reordenamiento ALK, y luego también se ha visto otro reordenamiento que es el ROS1, también típico de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón, mucho menos frecuente, pero estos pacientes ya el riesgo de trombosis incluso supera el 40-50% mientras el paciente está tratado con quimioterapia. Y bueno, deciros que el año pasado ya las guías de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica, ya incluyeron, afortunadamente, esta recomendación de prevención con tromboprofilaxis a los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y a los pacientes con un Khorana alto y también a los pacientes con adenocarcinoma de pulmón con esas dos mutaciones que son el reordenamiento ALK y ROS1. Espero que os haya sido de interés esta charla. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pedro.
Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los ponentes. Han sido magníficas las exposiciones, tremendamente interesantes y creo que se han puesto encima de la mesa muchos temas de controversia que darán lugar a, bueno, supongo que a una intensa discusión. Nos tendremos que amoldar al tiempo porque esto es así irremediablemente. Me gustaría primero ceder la palabra a la sala por si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a los ponentes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? Yo me gustaría aprovechar, si puede ser, a preguntar al doctor Mansilla, al profesor Mansilla, que me ha sorprendido que a pesar de los datos del SOX y que en las guías del CHES se ha recomendado no utilizar las medidas de compresión, sin embargo, en las guías que has presentado de la Sociedad de Cirugía Vascular sí que se recomienda con un nivel de evidencia además muy alto la utilización de las medias. No sé si lo he entendido bien y me ha sorprendido. ¿En base a qué? ¿A los metaanálisis antiguos o...? Bien, las guías presentan la utilización de compresión elástica en los primeros meses. Nada punto para largo plazo. El nivel de evidencia se cierra a los 6-12 meses, la evidencia publicada, de compresión baja rodilla. Lo que significa que en verdad es un poco diferente de la otra evidencia de que hablábamos, publicada antes, del estudio Cochrane a largo plazo, 24 meses, que era una cosa diferente. Por eso, las guías sugieren, sí, la utilización de compresión, utilizando el score Villalta, al menos 6 meses, más después no recomiendo a largo plazo. Y no hace mucha diferencia, y lo hablan para proximal, cuando en verdad lo que miramos era que en mucha evidencia no había mucha diferencia anatómica, el SOX no tiene diferencia ninguna entre más proximal y menos proximal. I would like to take this chance, Armando, to expand on this, because I don't know what to do with these patients if we follow the guidelines, because patients at risk of developing swellings, patients who had a thrombosis, have an indication, for example, of 1B. So aren't these patients following in the category after these months of developing swelling? So I should then keep on my compression because they are at risk? Question mark, just of course provocative. So how are we looking at that? And I really stress out what you said about the immediate compression. There is an interesting publication on Blood 2018 showing that if we put immediate compression versus not immediate compression, the risk of PTS decreased by 8% and 20% less obstruction of the vein. So how do you look at this thing of moving from one recommendation to the other because the patients might be out of the 6 months or whatever it is, but then it's still a patient at risk of developing swelling. So should we keep on compression there? Again, provocative question for discussion. Thank you, Sergio. The first question, of course, these guidelines, these 3 recommendations, one of them, as you have shown, recommends the immediate use of compression within 24 hours, so in line with what you just said. Concerning the follow-up, mid-term and special long-term follow-up, in fact, if you read the guidelines and if you read the graphic that I have shown, all these patients were assessed using Villalta score, but using elastic stockings at that time. So we do not have information about the assessment of these patients using Villalta score without elastic stockings, more than 6 months. What makes, I would say, impossible to answer to your question. And again, the point is always what means using elastic stockings. What grade of elastic stockings? Below knee, until
saphenofemoral junction, 3 days, 4 days, in the morning, in the afternoon, it doesn't matter. So again, the point is it possible for all of us to really assess the compliance using elastic stockings in these different patients? And is it or not important to define the anatomical level of the thrombosis? Is it the same iliac or popliteal? Probably we agree that it is not, but you cannot find this at guidelines. Is it the same having patients, older patients with that have problems of using elastic stockings, or patients with high BMI? Can I ask patients with a high BMI to use or not elastic stockings? So the question of compliance at the end will make all the difference. Yo estoy completamente de acuerdo que es verdad que los estudios son heterogéneos y que muchas veces no nos aportan la información que nosotros necesitamos. Pero aprovechando que tenemos aquí a Dr. Mansilla, sí que me gustaría preguntarle, en tu práctica diaria con tus pacientes Sí. que tienen un síndrome postrombótico, ¿cuánto tiempo le recomiendas las medidas de compresión y de qué compresión? ¿Y de qué grado de compresión? Yo les voy a comentar lo que yo estoy haciendo en mi práctica diaria. Y no tiene que ver con las guías. y no tiene que ver con ser más o menos políticamente correcto. Yo te comento, en mi práctica clínica diaria depende mucho del paciente, si yo comprendo que es un paciente que va o no utilizar. Se tiene o no trombo residual hasta después de terminar el periodo de anticoagulación. Se tiene o no tiene reflujo valvular, si es o no es sintomático. Y en verdad, en la gran mayoría de los pacientes, yo les recomiendo que, si no te va mal, y no quiere decir siempre, mas en verdad, libertad significa responsabilidad. Te estoy dando la libertad de no lo utilizar siempre, más la responsabilidad de que muy probablemente, utilizando más veces la compresión, va a ser mejor a largo plazo por los síntomas, por los síndrome postrombótico. Y por veces, otra vez, no políticamente correcto y no de acuerdo con las guías, si la compresión no puede ser grado 2, mejor grado 1 que nada. Y esto porque en la práctica clínica diaria estamos hablando de pacientes y no de trials, de guías, no, de pacientes que son muy heterogéneos. No lo sé si contesté. Sí, yo hago lo mismo. There was also the ¿Había una Vice President. pregunta en la sala? Yes, from Me there. parece que Nikos Profesor Lauropoulos. ¿Puedo comentar? Sí, por favor. The problem is with post-robotic syndrome is I think in 2021 we should use stockings in a tailored approach. As we heard from the previous speaker, most people get mild to moderate PTS in 5 years. Therefore, if we use the Dutch model, which published in 2018, using for the first 6 months for most people, and then we see on need basis. And the stocking is used for 2 reasons. One, to prevent post-robotic syndrome, but even if it's not successful, the people may need the elastic stockings for feeling better for the symptoms they have. Like, Sergio mentioned swelling earlier, but other things like having pain towards the day, or the ability to perform tasks during the day. But the biggest problem of everything that Armando said is the compliance, right? And that's the biggest problem for the SOX trial. The SOX trial is actually interesting to discuss it in a manner for the randomized trials, because on paper was an excellent trial. On execution was a very poor trial. And yet we're receiving guidelines from the SOX trial because on the book was a good trial, but on execution was very poor.
right? So you have to be careful of what we recommend, right? But I think currently it's best to use what we call a common sense approach, which is a tailored approach, and it's not a blanket statement for every single patient. Until we do better trials to figure out how our patients are benefit day to day with everything we give them to prevent post-thrombotic disease. Thank you very much. Aprovechando que tengo al doctor Lapropoulos conectado, me gustaría hacerle una pregunta. Can you say about your personal opinion? What is the best moment to do the thrombolysis treatment for the patient? What is the best moment? Thrombolysis for the patient is ideally the sooner the better. In fact, the best window is 2 weeks, but now from our animal laboratory in Stony Brook, I think up to 3 weeks you can do it because the thrombus has not evolved that much and can be lysed easily. However, nowadays with other equipment, such as one of them is the Inari, so we can actually remove fresh thrombus and also subacute thrombus easily, and it can remove almost the entire thrombus. And I think because now the technology improves, we can offer a scenario with less bleeding complications and more complete thrombus removal, and not necessarily the thrombus being, fresh. But if you were to use thrombolytics, ideally, first 2 weeks, maximum 3 weeks. And in this case, I think you'll be 80 to 90% successful for having significant thrombus removal. Thank you very much. ¿Se ve alguna cuestión en la sala, por favor? Sí, ¿se me oye? Sí. Yo quería remarcar la importancia de las bases genéticas en las trombosis venosas. Está claro que la profilaxis es obligada, ya que es la primera causa de muerte en pacientes con cáncer, después del propio cáncer, y hay que hacer hincapié y saber a qué pacientes tenemos que hacer de esto. Cuando has hablado de la escala de riesgo de Andrés Muñoz, es una escala que está compartida con el grupo del Hospital de San Pau, que lidera el doctor Soria. Entonces, solo quería remarcar que la escala de Corana te predice menos del 20%, no sé si es un 17 o así, y con la escala de Muñoz y Soria se llega casi al 70%. Y que está validada en la CAT, la Asociación de Cáncer de Viena, y que falta publicarla todavía. Gracias. Muchas gracias. Doctor Bermúdez me había pedido la palabra, por favor. Sí, quiero preguntar a Sergio. I would like to ask you. Spanish? Sí. En tu práctica diaria, supongo que adaptas la tromboprofilaxis a tus pacientes dependiendo del perfil del paciente y de la técnica. En los pacientes que has operado el último año, ¿cuáles son los pacientes, el perfil del paciente que debe recibir una tromboprofilaxis médica, farmacológica, y el paciente que no? Sí. ¿Cuál es aquel que es obligado, compulsory, un tratamiento farmacológico? Thank you, because you will offer me the chance to say once again what I do every day outside the guidelines, as Professor Mansilla said, because this is a very delicate topic. For example, in Italy, we tend, at least the colleagues I know, to over-treat very probably in terms of thromboprophylaxis for legal reasons. I just had one case of PE, and it was enough in my life to remember that. And legally, since there is no clear recommendations, we tend to stay, let's say, on the safe side, if it is really safe. That is the ginormous question mark. So we go with the Caprini score, and what I usually do, honestly, is to add, as per the publication I was pointing out, 2 points in the score, supposing that my patients could go out and become asymptomatic positive. So we stay in the usual range of 5, 8 of Caprini score, and based on that, we prophylaxis them. Now, we do Shiva, despite the last Cochrane that I congratulate you for. So we tend to try to have more anticoagulation to keep the saphenous vein draining despite the closing leaking points. Same for compression, where we go with 3 weeks usually. My point is also on a publication that demonstrated in day surgery procedures that the risk remains higher, not just for a few days, but actually up to 6 weeks, up to 10 times after the procedure, considering also that the patient potentially are moving in a different way. It happens quite often to me to see that the patient is saying,
that they are like also changing a little bit the way they are moving, of course, after the procedure. So you have this ginormous question mark on how long we should go. Of course, we customize that, but usually we go either with 1 week of low molecular weight heparin, and then we continue for 2 weeks of for 2 months of off-label sulodexide use, but that's totally off-label. So we look forward for presenting the data that we are collecting for the randomization between sulodexide and low molecular weight heparin. But again, we tend to stay quite generous on this aspect, knowing that we are out of the guidelines, knowing that, in my opinion, 1 shot of heparin is highly questionable in 71% of cases, as demonstrated in the Irish survey. I hope I didn't fail that much the answer, but it's a difficult question for real. De acuerdo a esto, ¿tú crees que sería necesario tener una escala de riesgo especial para pacientes operados de patología varicosa? That's what we are working on together with Professor Caprini, and I really encourage you to take part in this registry we are going to put out in a few weeks, because in my head it really depends on what kind of procedure we are doing. And some procedures that are considered potentially less invasive might be actually more invasive from a coagulation standpoint. So think, for example, the glue procedure that I also do, but the kind of inflammation you are developing potentially is actually even higher than a thermal ablation. This is just, of course, speculation, because we don't have data up to my knowledge on that. So that would be very interesting to know what we are all doing in everyday practice, having real-world data to really understand if that single point that in the Caprini score is varicose vein should be expanded in a different way. Professor Mansilla showed us before clearly that it's not just about a trunk, but it's about a tree that can be of very different types of tree, I would say, right? So that's a very everyday interesting topic, I think. Muchas gracias. Yo al doctor... Disculpa, doctor Me gustaría de hacer una cuestión. En los pacientes con cáncer, ¿cuál es en actualidad el algoritmo de decisión de cómo hacer esta tromboprofilaxia, el papel de los anticoagulantes orales de acción directa? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si están todos los que están aprobados al mismo nivel de utilización. Pues no hay, digamos, un algoritmo definido. Yo en la consulta de valoración de este riesgo lo que hago es individualmente tener en cuenta muchas escalas. Tengo en cuenta la escala de Corana, pero tengo en cuenta el tipo de tratamiento que se le está poniendo, la evidencia que hay de aumento del riesgo, el estadio del cáncer, las mutaciones, el riesgo de hemorragia. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con tumores gastrointestinales o genitourinarios, no planteamos generalmente la tromboprofilaxis porque aumenta el riesgo de hemorragia. En estos pacientes es frecuente la hemorragia. Y donde sí que lo planteamos siempre es en el cáncer de páncreas, siempre, los hepatobiliares, en el cáncer de pulmón, si es no microcítico y especialmente si tiene alguna de estas mutaciones, pero individualizamos la valoración de cada paciente, su riesgo. Y luego, en cuanto al tipo... ¿Más con DOVAX? Eso, y en cuanto al tipo de tromboprofilaxis, utilizamos indistintamente heparinas de bajo peso molecular y rivaroxaban o apixaban a dosis profilácticas, que son los dos que tienen ensayo clínico, solo estos dos. Muchos pacientes prefieren, evidentemente, el oral, y la verdad es que sí que estamos teniendo un porcentaje alto de pacientes que toman apixaban o rivaroxaban. La primera opción es la heparina porque está en ficha técnica como tromboprofilaxis, y estos todavía están simplemente por los ensayos clínicos, pero no. Entonces, siempre es como la terapia alternativa para los que prefieren no ponerse otro tratamiento parenteral. Y normalmente lo utilizamos entre 4 y 6 meses, que es el tiempo habitual que dura el ciclo inicial de tratamiento antineoplásico.
y más tiempo también es un poco complejo ponerle a un paciente una cosa preventiva. Ya 4 o 6 meses es bastante difícil de llevar, pero ese tiempo sí que es fundamental porque son en los meses es donde se da más la trombosis. Pero, sin embargo, Pedro, ¿hay alguna molécula de heparina de bajo peso molecular que tenga en ficha técnica la indicación de tromboprofilaxis oncológica? Ambulatoria, no. Es un problema. Natisaparina no tiene. Tromboprofilaxis ambulatoria, ninguno. No. Yo tengo la idea que natisaparina que no. Bien. Bien. Bueno, pues podríamos seguir seguramente 1 o 2 horas más. Estoy convencidísima porque esto ha sido tremendamente interesante, pero bueno, tenemos que ajustar al horario del programa. Yo agradeceros nuevamente, de verdad, la aceptación por venir, por presentarnos, por enseñarnos todo esto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder moderar esta mesa y bueno, que esto se repita no tardando mucho. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a la sala.